Hola, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Como en el cielo! En este día me encuentro con dos muy grandes amigos, mi amiga Girlesa y mi amigo y hermano en Cristo, Rubén. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que muchas personas se hacen, Girle, con respecto al cristianismo, y que Girlesa, mi amiga, también me comentaba que ella tiene muchas dudas, muchas incertidumbres. Entonces yo sé que ustedes allá se van a sentir identificados con lo que también piensa aquí mi amiga Girlesa. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad yo nací en un hogar de familia católica, mis abuelos muy católicos, mis padres muy católicos, pero a lo largo de toda mi vida he descubierto que me gusta mucho y me inclino mucho por las cosas de Dios. Y entre esas preguntas tengo una muy importante, que es ¿por qué no adoran a María? Bueno, muy buena pregunta. Esa pregunta la hacen mucho, sobre todo cuando salimos a evangelizar, ¿cierto, hermano Rubén? Ay, pero es que ustedes no quieren a María, es lo que dicen. Nosotros no adoramos a María, pero sí la imitamos. Por ejemplo, nosotras, las mujeres cristianas, en nuestra forma de vestirle, imitamos a María, porque ella era una mujer que vestía con modestia, era una mujer prudente, era una mujer digna de imitar, más no digna de adorar. Porque si nos vamos a la luz de la palabra, Girle, el segundo mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. También nos dice la palabra de Dios que solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo quiero que leamos ese versículo, eso está en Mateo capítulo 4, donde dice, Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, muy bien. Sí, cuando Jesús fue llevado al desierto, que estaba en ayuno 40 días y 40 noches, y ahí fue tentado por el enemigo. Entonces le responde Jesús a Satanás, le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, lo que nos dice la palabra, Girle, es que solamente debemos adorar a Dios, solamente debemos adorar a aquel que se sacrificó y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no murió María, ni murió Santo Tadeo, ni Santo Jacinto. Hay muchos santos, ¿cierto? ¿Hay cuántas vírgenes? 11.200 vírgenes tiene la iglesia tradicional, y según ella todas hay que adorarlas. Pero a la luz de la Biblia, nosotros hemos entendido que solamente el digno de adoración se llama Jesús de Nazaret, quien, como usted dijo, Daniela, él fue el que entregó su vida allí en la cruz del Calvario para darnos salvación. La pregunta que yo le hago a muchos, ¿a quién crucificaron? A Jesús, él fue el que dio su vida. Pero la Biblia lo dice muy claro: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Es clara la palabra? Sí, es cierto, sí. Bueno, otra pregunta. Irrefutable. Otra pregunta, a ver. ¿La Virgen María tuvo más hijos? Girlesa, la Biblia registra que María fue una mujer normal como todas las mujeres. Fue escogida por Dios, no por ser virgen, porque en ese entonces la mayoría de todas las mujeres eran virgen, pues era condenable. Inclusive las mujeres que cogieran en el acto del adulterio y la fornicación, la ley decía que se debe de apedrear. La ponían en el patio, en la plaza de las aldeas, de los pueblos, y eran apedreadas. Por lo consiguiente, la mayoría de las mujeres todas eran vírgenes. Y María fue una mujer que fue escogida por Dios como un instrumento para que Cristo viniera a la tierra. María estaba comprometida con José en matrimonio. Y María tuvo un hogar normal como lo tienen todas las mujeres. La Biblia lo registra. Solo que la Biblia dice que José no la conoció hasta que no tuvo a Jesús. Después de que Jesús nació, María tuvo un hogar normal como con José,
De hecho, la Biblia lo registra. Allí en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, allí vamos a mirar por la palabra de Dios, Mateo 13:53. La Biblia registra. Le voy a responder a su pregunta, Irlesa, porque sé que hay muchas dudas. La persona que es católica pocas veces escudriña la escritura, entonces por eso no hay de pronto una orientación clara con respecto a María. Pero le voy a leer la palabra de Dios allí en Mateo para que los que quieran allí, que nos estén mirando, también la puedan buscar allí en Mateo 13:53. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y aquí está hablando de un núcleo familiar. Mire que ahí está mencionando a sus hermanos, sus hermanas. Yo creo que la Biblia es más clara que esta agua que tenemos aquí al costado. La Biblia es clara, ahí no hay lugar a duda. Mire, aquí está mencionando que ella tenía sus hijos, sus hermanos, los hermanos de Jesús y sus hermanas. Aquí no está hablando en sentido de una congregación, está hablando de un sentido de un núcleo familiar. Claro, lo habla la Biblia. Así que la respuesta está clara a través de la Biblia, Irlesa. Sí, y recuerdo también que por eso dice que Jesús fue el primogénito, Claro, primogénito, Jesús, claro. no Y unigénito. nació por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, no por obra de varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, yo tengo otra pregunta, y es que, ¿por qué dicen que María es nuestra madre? Sí, lo que la Biblia dice es algo muy contrario, Irlesa. La Biblia dice que en el libro de Génesis 3:20... Vamos a leerlo para que vamos a estar más claros con ese versículo. Génesis 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso. Mire que Eva inclusive es la madre de María. O sea, Eva es la madre de todos los vivientes en la tierra. Nosotros estamos aquí por Eva. Ella es nuestra madre. Pero no es esa persona que debemos de adorar, sino debemos de imitar. Sí, porque si hablamos de tener una madre, entonces nuestra madre y a quien estaríamos adorando sería a Eva, porque si lo dice Claro. la palabra que Eva era madre de todos los vivientes, entonces ella sería nuestra Es madre. decir, nosotros dependemos, nosotros somos la descendencia de Eva, Sí. nosotros somos hijos de Eva. Y María es la madre de Jesús. Le dicen que es la madre nuestra porque es madre de Jesús, pero en la realidad y bíblicamente la madre de nosotros, de todos los vivientes, es Eva. Ella es la primera mujer en el mundo. Bueno, entonces otra pregunta. ¿Puede María interceder por nosotros ante Dios? O ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Puede ser nuestra intercesora? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, porque todo es a la luz de la palabra. Nosotros como cristianos no seguimos mandamientos de hombres, sino todo lo que diga la palabra, así es, porque es palabra inspirada por Dios. Entonces, en Primera de Timoteo 2:5, dice muy claro la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Mediador es intercesor. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este versículo lo dice todo. Entonces te pregunto, Girle, ¿es María intercesora? No. No. Cierto, es lo que nos enseñan,
pero la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De hecho, Daniela, la Biblia dice que Jesús decía cuando estuvo con sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Mire, hay muchos textos en la Biblia que corrobora eso y que asegura de que el único mediador que hay entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. De hecho, mire, Daniela, allí en Primera de Juan, el capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, iglesia, que todos estos textos que estamos hablando son claros. Aquí no hay lugar a ninguna duda de decir, pero María también puede hacer eso. No, la Biblia dice literalmente que es el único que puede interceder por nosotros. El apóstol Juan les decía a la iglesia, les decía, hijitos míos, si alguno, estas cosas os escribo, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, por eso nosotros los cristianos no le pedimos a María que interceda por nosotros, porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa muy diferente. Entonces, ¿cuál sería la verdadera religión? Bueno, tengamos claro que Dios no es religión, Dios es salvación. ¿Cuál es nuestra religión? Tener una relación personal con Dios y haber nacido de nuevo. Sí, Yo Daniela, pienso que es eso. A mí me preguntan, por ejemplo, mucho en la calle, ¿usted a qué religión pertenece? Y yo tengo que decirles con respeto que yo no tengo religión. La religión mía es una relación personal con Dios y con su palabra. Esa es mi religión, que esa debe ser la religión que debe regir al mundo entero. Esa relación con ese Cristo maravilloso que cambia, que transforma. Esa es la verdadera religión, iglesia. Sí, porque ¿de qué nos sirve tener una religión pero seguir siendo esa misma persona? Yo pienso que el centro de todo se basa en nacer de nuevo. Daniela, estas discusiones siempre han existido. Y gente que refuta sobre esto. Por ejemplo, al apóstol Santiago le refutaban mucho con respecto a la religión, y el apóstol Santiago le decía, bueno, pues, si alguno se cree religioso, que lo demuestre. Porque si yo digo que tengo una religión, yo tengo que demostrarlo. ¿Cierto? Así es. Amén. Bueno, fue un tiempo muy sustancioso. Yo sé que hay muchas más preguntas, pero no podemos alargar mucho, pero tendremos una segunda parte. Girle, ¿estuvieron claras esas respuestas? Sí, de verdad que sí. Yo soy muy pendiente de eso y siempre que escucho algo, también trato de leer la Biblia y educarme con ella, porque yo soy muy de leer la Biblia, me gusta mucho, y si no entiendo, cuando alguien dice algún versículo y yo me quedo escuchando, yo eso dice la Biblia, inmediatamente me voy, yo ay sí, aquí dice la Biblia. Entonces por eso es que a mí me gusta mucho lo que tenga que ver con el cristianismo. De hecho, Daniela, para terminar, mire, a Jesucristo le refutaban mucho también sobre la religión. Y Jesucristo no alegaba con ellos, ni se ponía a pelear. ¿Sabe qué les decía? Ustedes conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Amén. Esa era la respuesta que Jesús le hablaba a tanta ignorancia, a tanto desconocimiento, porque ellos decían que Jesús tenía demonios, o sea, lo acusaban que era esto y que era lo otro, pero Jesús no se enfrentaba con ellos. ¿Sabe qué decía? Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad los hará libres, esa verdad que me hizo libre a mí, La que verdad me hará libre. que les hizo libre a ustedes, porque Girle también, yo sé que ella le gusta leer la Biblia, le gustan las cosas de Dios, y yo sé que Dios va a cumplir ese propósito con tu vida. No es un camino fácil, Girle, seguir a Dios, pero vale la pena. Y yo sé que tendremos una recompensa, y esa recompensa es la vida eterna. Les agradezco por haber tomado minutos de su tiempo y haber visto este video. Por favor, comparta con otros para que sea de bendición, y nos vemos en la segunda parte. Dios les bendiga. Dios les bendiga.